Varias comunicaciones. Un oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público en que emite la opinión institucional en relación con las indicaciones presentadas por el Presidente de la República en el proyecto de cumplimiento tributario. Este documento se envió por correo electrónico a los senadores miembros de la comisión. Señalan que en general están de acuerdo, pero hacen algunas observaciones. Se recibió también la respuesta de Multigremial Nacional y de CONAPYME a un oficio solicitado en la sesión pasada respecto del artículo 92 ter propuesto para el proyecto. Las respuestas de Multigremial y de CONAPYME también se enviaron a los senadores. Falta todavía que llegue la respuesta del Banco Central y de la Asociación de Emprendedores. Presidente, también llegó una comunicación de la ABIF, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, en que exponen la preocupación de la industria por la indicación que agrega un inciso segundo al artículo 89 del Código Tributario. Esta comunicación también fue enviada a los señores senadores. Ya se toman conocimiento todas y cada una de estas presentaciones. Sí. Y finalmente, presidente, el Consejo Fiscal Autónomo, en virtud de lo que dispone el inciso segundo del artículo 2 de la ley 21.148 que lo crea, elaboró su informe de evaluación y monitoreo del cálculo del balance estructural y nivel prudente de deuda, estimaciones 2024-2028, y también fue enviado a los miembros de la comisión. Esos son los documentos de la comisión. Se toman conocimiento igualmente. Presidente, llegaron hace un momento diversas cartas, diversos correos de una pyme, de Aero, de Amapuc, de la agrupación de artesanos productores Antucaymahuen de Puerto Montt, de la cooperativa Añañuca. Todas estas comunicaciones apoyan la norma que se introduce por la indicación 15H en este proyecto. Se toma conocimiento también de eso, tal como las anteriores, digamos, ¿qué le parece? Ok. Ofrezco la palabra. A ver, yo quiero hacer un planteamiento a la comisión antes de entrar al tema que nos convoca y nos va a seguir convocando por un rato, digamos, que es el tema del cumplimiento tributario. Tiene que ver con que el viernes pasado apareció en los medios de prensa una comunicación a cuyo tenor se explicitaba que la DIPRES había hecho un traspaso, una reasignación de recursos, yo se lo planteé al ministro en la Secretaría General de Gobierno. Las reasignaciones en sí mismas son legítimas, eso no es un tema. A mí lo que me preocupa es que esto, según la prensa, fue solicitada en enero de este año, o sea, cuando el presupuesto lleva exactamente 15 días de funcionamiento, y el presupuesto para hacer encuestas de la SAGEGOV ocupó parte importante de la discusión presupuestaria. Entonces, si uno llega a un acuerdo y uno ve que antes de saber si faltan o sobran recursos, a los pocos días se pide una reasignación y esta se entrega, a mí por lo menos, como definitivamente depende de la Comisión de Hacienda, o sea, depende de Hacienda respecto jurídicamente, a mí me parece que nosotros, yo quería citar a la directora de presupuesto, digamos, para que nos explique cuál es la política de reasignaciones que se producen en general y en este caso en particular. Yo de verdad siento que este es el tipo de cosas que complejiza la discusión presupuestaria, porque uno tiene en un largo tramitar, tiene subcomisiones, tiene mixtas, tiene presupuestos, tiene votaciones, a los cuales se llegan a cantidades que el Ejecutivo hace un cálculo de ingresos, ¿no? y respecto al gasto es la discusión presupuestaria. Pero si se llega a un acuerdo, ya las días, porque no han pasado meses, ya se dice que se va a cambiar ese presupuesto, a mí me parece, digamos, que hace bastante poco sentido la discusión presupuestaria si por la vía de reasignaciones se hace lo que no se acordó por la vía legislativa. Entonces, a mí me parece importante, por lo menos, después de que terminemos cumplimiento tributario, porque creo que eso tiene una prioridad. Podemos citar a la
a la directora de presupuesto, digamos, tanto por este tema en particular como las políticas de reasignaciones en general de la elección de presupuesto. ¿Qué le parece? La citamos, senador. Sí. Presidente, no tengo dificultad en pedir claridad o cómo fue el proceso, pero también yo no tengo claro todavía cómo fueron los hechos, para ser franco. O sea, yo vi la nota también de prensa, ya, creo que salió jueves, viernes pasado, pero no tengo claro si lo que usted señala ahora, para mí es noticia, de que la modificación, la reasignación habría tenido lugar en enero. ¿Ah? La solicitud. Ah, entonces, pero no sé, entonces yo prefiero... Bueno, en términos amplios, sin situar hechos. Esto también está en la subcomisión 2, de la cual yo soy parte, y nada de esto lo vimos, para ser franco. O sea, no surgía evidente ese tema cuando vimos la ejecución presupuestaria. ¿Ah? Pero yo no voy a prejuzgar nada, eso es lo que quiero decirle. Ya. Ok, pero no tengo inconveniente con que más allá de situar quizás en esa misma discusión cómo fueron los hechos. Lo que pasa es que la directora de presupuesto a mí me parece razonable, digamos, cuál es la política de reasignaciones que se tiene, sobre todo si depende de la Comisión de Hacienda, definitivamente. Si, con las consideraciones, si le parece, lo haríamos. Vamos al tema de cumplimiento tributario. Ofrezco a la ministro. Empezamos a votar, hemos tenido un avance importante, ha habido bastante discusión y debate, y entiendo que ustedes tienen una sugerencia de forma de votar, porque aquí tenemos dos opciones, digamos, o vamos votando modificación por modificación, que es perfectamente legítimo, pero que tiene por su naturaleza, tiene sus tiempos que pueden ser largos, y entiendo que ustedes quieren proponer una fórmula más bien de agrupar por temas, que es otra de las facultades que sí existe también en la comisión, de ir viendo por temas las distintas modificaciones. Así que le ofrezco la palabra para ver si la propuesta para someterla a consideración de la comisión. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los senadores integrantes de la comisión. Bueno, hasta el momento lo que hemos tratado de hacer es ir agrupando las indicaciones para efectos de las votaciones. En este momento, de lo que ya se ha votado, tenemos solamente un tema pendiente, que es el del régimen post-empleo del director, los subdirectores de impuestos internos. Así que sugeriríamos votar esa norma en particular, donde tenemos una indicación con ajustes para incorporar algo de lo que se discutió en la reunión anterior. Luego tenemos todas las indicaciones relacionadas con la Defensoría del Contribuyente, que es un tema que, cierto, a la Comisión le ha importado mucho. Todo lo que está propuesto viene consensuado en de la instancia técnica. Y luego tendríamos un paquete con todo lo que es norma antielusión, que ahí, como sabemos, ¿cierto?, lo que hizo el Ejecutivo fue retirar la propuesta que tenía originalmente del traspaso a sede administrativa, y eso se sustituyó por un conjunto de normas para hacer más ágil el procedimiento en sede judicial, tal como está hoy día. Luego de eso, hay una norma sola sobre impuesto a la renta, sobre rentas pasivas en el exterior, y el conjunto de normas que modifican la ley de IVA, la mayoría de las cuales corresponde... Un segundo, porque hasta ahora todos tienen un papel aquí, ¿o no? No, perdón. Es que eso es lo que le iba a pedir. Es que me dio la impresión de que nos faltaba ese dato. Si paramos un poquito, ministro, porque efectivamente usted ha descrito 3 paquetes que a mí me parecen bien, pero no tienen copia los senadores, entonces, para ir ordenando el... Sí, está bien. Esperemos. Sí, eso le iba a decir, porque además dentro del papel fuimos 1, 2, 3, 5, por eso que yo entiendo que está bien, pero claro. quería esperemos un poquito que lleguen. ¿Cuánto se demora, secretaria, más o menos? Calcula usted. 2 minutos para hacerlo mejor, para no perder el hilo.
El 4 no va a llegar. El 1, 2 y 3 y después pasar al 5. 5 y 6. Idealmente hoy día se cargan. No, jamás es. Estamos ok ahora, ministro. Entonces, todos los senadores tienen la propuesta. Voy a reiterar, digamos, aquí tenemos dos alternativas. O votar una por una, que deben ser unas 80, 90, por ahí deben ser, al ojo, unas 70, gracias. Está bien el cálculo, ¿eh? Fallé por una. Son 79 votaciones separadas que habría que hacer en función, 79. Y la propuesta, no, que es parte de es una alternativa. La alternativa que también reglamentariamente está, es como posible, es agruparlas para hacer una discusión, sin discutirse la cual las votaciones son de una, pero pueden ser dentro de una discusión que haría más eficiente el esfuerzo. Entonces, lo que está, el Ejecutivo ha enviado una propuesta que ahí está, y eso es lo que estaba describiendo el ministro, digamos, respecto, iba en la tercera, y la tercera entiendo que se pasó a la quinta, digamos, eso para efecto de entenderlo, digamos. Así es, presidente. Claro, de la tercera nos pasamos a la quinta, que es una única indicación de modificación en la ley de impuesto a la renta sobre control de renta pasiva en el exterior. Y nuestra idea era seguir con el punto 6, que son las modificaciones a la ley de IVA. Me salté el punto 4 de Código Tributario porque esas son muchas normas. Y dentro de estas hay una que todavía estamos terminando de afinar con el Banco Central, que es la de operaciones, las restricciones al uso de efectivo en las operaciones sobre 50 UF, que ayer tuvimos una reunión con el banco y creo que ya vamos consensuando un texto, pero no lo tenemos en este momento. Entonces, por esa razón preferimos saltarnos ese bloque y dejarlo posiblemente para la sesión de mañana. Si fuera así, Independiente de la votación que surja de eso. Claro. Si fuera así, en esta sesión podríamos despachar 31 indicaciones que corresponden a los puntos 1, 2, 3, 5 y 6. Ya, hagamos el esfuerzo. No sé si vamos a alcanzar a tanto, pero podemos, en todo caso, mañana recuerde que nosotros seguimos, antes del IPOM, vamos a hacer una sesión mañana a las 10. Les pido puntualidad porque a las 11:30, 11:30 que es el IPOM. Sí o sí tenemos que estar en el IPOM del Banco Central, digamos, en sala. Ya, entonces haríamos ese esfuerzo de ir viéndolos en la forma que el Ejecutivo ha planteado, que los asesores nuestros, digamos, están de acuerdo que es un buen sistema, digamos, para poder agilizar la tramitación. Vamos entonces al secretario, ¿toma nota de vida?
Presidente, entiendo que lo primero que correspondería sería votar la indicación 45H, que quedó pendiente en la sesión pasada y respecto de la cual el Ejecutivo está haciendo una proposición de incorporarle Una proposición que puede ver, enmiendas para aprobarla. una proposición que a juicio suyo que usted se puede ver, digamos. Sí, perfectamente. Se puede aprobar con enmiendas, con estos ajustes que están proponiendo. Sí, aquí está en el 430 y nos va a entregar. Sí, en es- la página 430 del comparado, digamos, A ver, espérese, está la espérese. indicación. Secretario, un segundo. El senador está pidiendo si le enviamos copia de la indicación. ¿Tienen toda la copia de la indicación? No tiene toda la copia de la indicación. Tratemos de entregarle copia de la indicación a todos para que lo vean. Sí, Pero la cultura escrita es muy importante, don Diego, digamos. Explíquela por mientras, pero para que tenga la copia todo. ¿Qué le va a explicar usted, ministro? Sí, Ya. acá entre los dos lo explicamos, sí, incluso se puede proyectar. Ya, proyectémosla. Claro, esta indicación tiene que ver con el régimen post-empleo para las autoridades del Servicio de Impuestos Internos. Esto es lo último, digamos, de todo el paquete de gobernanza del servicio. Y acá lo que el Ejecutivo había propuesto era un régimen de incompatibilidades similar, o sea, digamos, prácticamente igual al que tiene los consejeros de la CMF y la presidenta de la CMF, pero en la sesión anterior se planteó que esto parecía demasiado restrictivo en relación a la administración del propio patrimonio y no quedaba claro si acaso también se prohibían rentas por actividades de docencia. Y a eso, por lo tanto, la propuesta que tenemos se refiere a esos dos puntos, más un inciso que sugerimos agregar, que lo puede explicar acá Diego, si lo tiene bien, presidente. Sí, Y a la palabra don Diego Riquelme. presidente, en concreto en el inciso primero de la indicación que les presentaron se borraría la parte ni adquirir participación en la propiedad respecto de las entidades sujetas a fiscalización del servicio. A cambio de eso se reformaría que en definitiva queda que no pueden prestar ningún tipo de servicio, sea o no remunerado, distinta de labores académicas. Entonces se refuerza que pueden prestar labores académicas. Y se incluiría un inciso final, que es una corrección que no procede la compensación a que se refiere el inciso segundo, en los casos en que los sujetos afectos por la prohibición de que se trata este artículo cesen en sus cargos por destitución o por cualquier otra causal imputable a su conducta. Es decir, si hay una situación de impropiedad por la cual deja su cargo, no correspondería que acto seguido reciba una remuneración por los 3 meses siguientes. Esas son la propuesta de indicación, presidente. Perfecto, me parece bien. Oye, una consulta respecto, nosotros también planteamos esta especie de deducción que se hace de todo lo que la persona pueda eventualmente percibir por efecto de la prestación de justamente labores académicas o prestación de servicios. Eso es como raro, digamos, porque si usted dice, mire, estoy hablando del lector del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, digamos, que deja de ocupar, digamos, su cargo. Entonces, si usted recibe, porque en el fondo esto va a recibir una cantidad de recursos, pero sí son compatibles con las ejercicios de labores académicas, pero entiendo que las labores académicas en el penúltimo inciso como que se le descuentan, ¿o no? O sea, como que es como una autorización rara, porque dice, sí, usted puede trabajar, pero todo lo que gana en ese trabajo se le descuenta para efecto de la compensación. Entonces, no, de la compensación no tiene sentido. Solo, presidente, en primer lugar, esta es una norma exactamente igual a la que tienen los consejeros de la CMF. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que precisar es que lo que se descuenta no es todo lo que reciba por labores académicas, sino que lo que excede del 25% de su remuneración promedio. ¿Qué es lo que se presupone aquí? En verdad, para el cálculo, lo que hace el
el inciso dice que a lo que tiene derecho el exdirector es a recibir el 75% de la remuneración que le correspondía percibir. Ese es el monto que le corresponde como post-empleo. Claro, en atención al ejercicio Por el que tuvo. el 75% de la remuneración que le correspondía en su calidad de director. Por 3 meses. 75% de la remuneración bruta. No, perdón. No, deja la pega, no puede ejercer, se le genera un impedimento, decirle usted no puede hacer nada vinculado a lo que hacía, y me parece razonable, durante 3 meses, efecto para el cual, periodo en el cual se le paga el 75%. Y como excepción se dice, pues si usted hace clase, está bien. Pero aquí viene el problema. Pero, ya, lo que se deduce es solo lo que excede del 25%. Me explico. Si yo, en el ejercicio fácil, si yo ganara 100, ¿sí? El posempleo me pagarían 75 por 3 meses. Si yo recibo por labores académicas 25, no pasa nada. Si recibo 30, lo único que se descuenta de los 75 son 5. ¿Para qué? Para que la suma entre las labores académicas más el posempleo totalicen el 100% de la remuneración que yo tenía como director. Esa es la lógica que hay detrás y es la lógica que se trabajó de nuevo para efectos de la CMF. Esa es la construcción. Por eso es lo que se deduce solo el exceso del 25%, no la totalidad de las labores académicas. No sé, senador Lago. El ejercicio no gana 100 pesos como director del servicio. Cuando llega a la categoría de exdirector del servicio, se le da a mantener 75 pesos, ¿ya?, por 3 meses. Retrocedo a la situación de director del servicio. Como director del servicio, además, es un flamante profesor, jornada parcial o no sé por hora, de la Universidad de Chile, Derecho. 12 horas. Y por eso gana 20 pesos. Entonces él, su remuneración cuando fue director del servicio, y junto con hacer su pega al servicio que ganaba 100 pesos, tenía una remuneración adicional de 20 pesos producto de las clases que hacía. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Es que eso es importante. Para entender cómo... O sea, ganaba 120. No es que ganaba, él tenía... Podía haber ganado 120. Si quiere le pongo 5 para que no parezca que hay mucha plata que le pagaban en la universidad, pero mi tema, lo que quiero entender es, el criterio era, a usted como director de servicio le permito tener una remuneración que es la que te gana cualquier director, más eventualmente los ingresos eventuales que pueda tener como académico, con un tope, entiendo además, de 12 horas, como me dijo el asesor Diego. Mi pregunta es si está permitido en la lógica ese elemento cuando llega en la calidad de ex, estos 3 meses de, ¿cómo se tiene el nombre esto? ¿Cómo se llama? De veda, no sé cómo se llama, no tiene otro nombre, no importa. Carencia, no importa. Los 3 meses en que no puede ejercer ninguna remuneración. Le hago un alcance al presidente, usted dijo a áreas vinculadas, no, de nada, ninguna, no puede hacer nada. Es categórico el artículo. Durante ese periodo se le va a mantener 75%, 75 pesos en vez de los 100, y se dice que si a la hora académica todo lo que exceda de los 25 pesos que le redujeron de su salario, eso no se lo van a ir bajando del mismo salario. No es que tenga que renunciar a los 20 pesos de la academia, sino que todo lo que sea. Mi pregunta, no digo que voto en contra, pero quiero entender cuál es la lógica. Si cuando era director de servicio podía tener una remuneración de tanto, ¿por qué? ¿Me explico? No aumentó sus pesos como académico, no sé. Senador García, le pido la palabra. Pues, es como raro, pero bueno, además son 3 meses, tampoco es tan grave. Senador García. Es que en el ejemplo que se estaba poniendo, presidente, si el director ganaba 100 más 30, 130, con la disposición quedaría en 75 más 25. Más 30 menos 5. O sea, también... Lo pueden descontar, pero le van a descontar el 75, se lo van a bajar a 70. Claro, pero ¿por qué le rebajo? ¿Por qué le rebajo?
¿Por qué le rebajo su renta como académico? Eso es lo que no entiendo, por eso que... No, si la renta como académico no se la bajan, lo que hacen es bajarle la compensación. Claro, No sé, es lo mismo, si estoy de acuerdo, pero es que para que no nos... Porque A ver. él ganaba 130 y lo que dice la norma es que no podría ganar más que 100. Es raro eso. Durante 3 meses, sí es verdad, pero... Senador Coque. Presidente, solo para efectos de quienes nos venimos integrando, y estoy reemplazando al senador Cast. ¿Por qué este estatuto tan especial de 3 meses de... A ver, tiene un sentido, para explicar, tiene un sentido porque se está tratando que hay un tipo de cargo que tiene mucha relevancia, particularmente director de impuestos internos, director del CMF, una vez que salen del cargo porque cesó su tarea, que el día siguiente no pasen a estar al otro lado del mesón. Esto se usa mucho en otras partes del mundo, eso lo estuvimos viendo. Entonces lo importante es tener que esa persona tenga una transición en que no pueda tener inhabilidades para ejercer cargos que son contrarios a los no necesariamente contrarios, pero que pueden ser distintos a los que estaba haciendo, y para eso se establece este periodo. Eso es bastante una política pública que me parece un periodo bien. subsidiado? Un periodo subsidiado que es menos remuneración, se mira de un 75%, pero eso se hace hoy día en la CMF y a mí me parece bien. Si lo que no me parece... ¿Cómo, presidente, cómo va a estar bien? Discúlpeme, ¿en qué parte? ¿Dónde se hace esto? La CMF, po. Ah, pero que a mí no me parece... Perdóneme, ¿cuánto muchas gana un director de instituciones- Servicio de Impuestos Internos? No sé, No sabemos. yo no sé, pero... Yo averiguaría, preguntémosle. porque me tinca que pueden sobrevivir sin Pero- 3 meses pero de sueldo y trabajar en otra cosa, ¿no? No, ahí tenemos una discusión porque dejar a una persona sin sueldo por un periodo determinado es lo que estamos tratando de evitar. Y eso no en esto, senador, o sea, en varias cosas. Pero entonces la idea es que ser director de impuestos internos no sea una carga. Ser de la CMF no sea una carga. Que usted diga, si usted va a trabajar, va a ganar, pero después va a tener prohibición de trabajar. Eso es lo que estamos tratando, no ahora, yo quiero ser claro, esto viene hace tiempo en este tipo de institucionalidad. Si el punto como que genera extrañeza esta especie de descuento que se está haciendo, digamos, respecto a eventuales complementos académicos. Yo en lo personal, mientras más facilidades tenga una buena persona para que se haga cargo de los cargos públicos, yo trataría de ayudar en eso. Esa es mi posición. Lo que pasa es que lo que no entiendo bien es por qué se le descuenta algo que se permite mientras se ejerce la función, como es el profesor de una universidad. Voy a hacer el ejemplo así. El ministro Marcel. Una acotación. Para el Ejecutivo, yo pudiera entender este esquema en la medida que, por ejemplo, se aumentaran las horas académicas después que sale del trabajo, o le aumentara el valor de la hora académica, que no sé, podría ocurrir también, ¿no? Va a ser las mismas 5 horas, pero ahora multiplicado por 8, lo puedo entender. Pero si eso no cambia, eso es lo que no entiendo, por qué tiene que hacer el ajuste, si no lo estaba haciendo cuando trabajaba. Eso es todo. Porque era el 130, estaba bien, era como que, siguiendo un poco la lógica, no quiero entrar en una discusión con Luciano, pero es como decir, mire, como está trabajando, entonces no requiere los recursos, no sé cómo decirlo, no entiendo la figura. Ministro. Sí, presidente, como usted bien lo ha señalado, esta es una norma que de donde parte es de establecer un régimen de incompatibilidades posempleo. Es decir, que un funcionario que tiene una labor de fiscalización no ocurra que una vez que deja su empleo, acto seguido, pasa a desarrollar una actividad que está, como usted lo decía, al otro lado del mesón, por ejemplo, asesoría tributaria, asesoría a contribuyentes. ¿Ya? Eso en Chile en general no lo hemos tenido, ¿ya? Y se ha ido incorporando en nuestra legislación. Y nosotros tomamos lo que es más cercano, que es el caso de la CMF, donde este tema del descuento, todo lo que hemos estado discutiendo está calcado de la norma de la CMF. En otros países, o sea, este es un tema bien generalizado, ¿ah? En general, los países que establecen incompatibilidades posempleo establecen alguna compensación durante el tiempo que dura esa incompatibilidad.
ocurre en los reguladores financieros, incluye en los reguladores tributarios e incluye también en los bancos centrales. Yo cuando estaba en el Banco Central, todos mis colegas que iban dejando sus cargos normalmente pasaban a ese tipo de estatus, donde se hacen estos descuentos, ¿no? Para los casos en los cuales hay alguna labor que es compatible con las restricciones post-empleo. Por supuesto que siempre se puede innovar, pero algo que tiene un precedente, como es el caso de la CMF, nos pareció que era preferible reproducir la misma norma que estar haciendo algo ad hoc solo para impuestos internos. Entonces, esa es la razón por la cual optamos por esta alternativa. Y lo que estamos haciendo es corregir algo que, como se nos señaló en la reunión anterior, es distinto si se aplica a impuestos internos que si se aplica a la CMF, que son cierto, los temas ligados a adquisición de acciones, cosas por el estilo, porque es distinto, cierto, esa restricción en el caso de la CMF, que regula sociedades anónimas, al caso de impuestos internos, donde la labor de fiscalización es en principio aplicable a cualquier contribuyente, a todas las empresas del país. Entonces, por esa razón hicimos esa excepción. Pero lo que estamos tratando es ir construyendo sobre la base de las normas que ya ha ido aprobando el Congreso para en situaciones parecidas. Senador Insulza. Mire, en realidad llevamos desde la semana pasada discutiendo esta norma y la verdad es que no hemos encontrado una solución mejor. Yo creo que tal vez no sea perfecta, a lo mejor hay algún defecto, puede haberlo, pero yo entre tanto estaría por votarla ya, presidente. No, si le debe votar la hora ya, si el debate también... Si la única duda es si uno podría senador Lagos, le debe votarla. Si la única duda uno podría pedir votación separada respecto al tema de la compensación. O sea, de la compensación. Cosa que yo me animo a hacer, efectivamente. Entonces, si les parece, podríamos poner en votación. Senador Cocoque. Hoy día me aclara el senador Lagos que son 6 meses que no puede... En la CMF. En la CMF. ¿Y en el caso del director de impuestos internos también? 3. No, 3 dice la vigente, quiero saber yo. La vigente son 6 meses. Vamos a pasar ahora a... Hoy día están restringiendo. Eso entiendo que es más corto el plazo. Presidente, Están afectando al director, ¿sí? por su intermedio. La verdad es que hoy lo que rige es que para todos los organismos fiscalizadores, dentro de los cuales por supuesto está el Servicio de Impuesto Interno, tiene una norma postempleo de 6 meses sin remuneración. Y por tanto, en el caso de Impuesto Interno, las inhabilidades son a cualquiera que fue fiscalizado, y como ellos fiscalizan a todos los contribuyentes, en la práctica existe esa norma hoy día postempleo. Lo que pasa es que de alguna forma no existe una supervigilancia de si realmente se cumple, pero esa es la verdad. Entonces estamos desde 6 meses sin remuneración a 3 meses con el 75%, haciendo el símil a lo que ocurre hoy día en la CMF. Pero una cosa que no entiendo, porque entiendo, en la CMF hay compensación también. Es que pareció que no había, digamos. La diferencia, acá no había. En la CMF hay por 6 meses. ¿Eso dijo usted? Nosotros lo que hicimos, presidente, por su intermedio, es replicar la norma de la CMF al caso del servicio. O sea, son 3 meses la CMF también. Sí. El segundo inciso que acá está en este artículo corresponde a lo que ocurre hoy en la CMF. Presidente. ¿Queda claro todo? Perfecto la votación. Senador Cocoque. Sí, a ver, o sea, usted me dice que el director de impuestos internos, en estricto rigor, por ser fiscalizador de todos los contribuyentes, no puede ejercer ningún tipo de actividad económica en 6 meses. Ninguno. Y no, a mí lo que me gustaría saber es porque uno entiende que esto de la puerta giratoria, pasar del otro lado al otro lado del mesón, es algo que obviamente que hay que evitar. ¿Cómo es? ¿Existen legislaciones comparadas eficientes en esta materia? Porque no sé si se explica muy bien que una persona quede con un sueldo durante, además, 3 meses, porque 3 meses es un tiempo muy menor también. Tampoco impide que eventualmente se generen vínculos entre, eventualmente, quién pueda ser su empleador
después de 3 meses. Y se genera además esta suerte de renta disminuida. ¿Cuál es el...? No entiendo bien el sentido de los 3 meses y si esto es efectivo. O sea, si esto va a ser efectivo. ¿Cómo funciona en otras partes? Eso es lo que yo quiero saber. Perdón, presidente, yo vengo entrando a la comisión, pero me sorprende un poco la lógica. ¿Cuál va a ser la efectividad? Porque 6 meses, por último, uno dice ya, en medio año, pero también me sorprende que una persona que ha ejercido de fiscalizador no pueda ejercer ninguna actividad económica. O sea, por último, detallemos, especifiquemos qué actividades no se pueden llevar adelante y cuáles sí. El campo de la actividad económica es enorme, es amplio. Como usted mismo dice, senador Coco, que si son solo 3 meses, ¿para qué nos vamos a montar a hacer una lista taxativa de actividades? Porque entonces ahí se empieza a cuestionar la efectividad de la norma por su intermedio. Esto está bien, uno puede estar a favor o en contra, senador, le encuentro razón, digamos. Esto fue una larga discusión, perdón que sea reiterativo. Esto se ha discutido con motivo de la CMF, yo le puedo decir unas 10 sesiones respecto de la filosofía, por lo menos. Lo que pasa es que yo para esto somos con el senador García más antiguo. Entonces, al final acordamos esta fórmula. No es que sea arbitrario, esto está súper discutido. Se acordó una fórmula en la cual se daría un periodo de carencia, digamos, para decirle, mire, usted ha estado demasiado involucrado en todo lo que entiende, además, porque sabe, porque no va a ser alguien que está dedicado a fiscalizar. No es que el día siguiente pase a ser experto en no sé, pues en nebulizadores, digamos. O sea, tiene que ver con algo específico. Y como se le genera la prohibición, y esto yo sí me acuerdo, hay mucha legislación comparada en esta línea. Esto es muy así en los organismos fiscalizadores del mundo. O sea, eso sí, no es un tema, no, es una práctica cada vez más acendrada. Eso es si la única duda que a mí me cabe por su intermedio es porque la ley de base dice 6 meses. O sea, entonces es bien raro porque la ley de base tiene 6 meses sin poder dedicarse a nada, y aquí usted está diciéndole 3 meses, que se puede entender de dos formas, que es una excepción a la ley de base o que la compensación es solo de 3 meses. ¿Las CMF son 3 meses también de compensación? O sea, en ambos casos son iguales. Entonces, Perdón, y la cadencia del mismo plazo, porque alguien podría ponerse a decir son 6 meses sin nada, pero le damos a financiar 3 meses nomás. Eso es, o sea, en el fondo lo que se hace es, se le dice, usted no puede hacer nada de vincular por 6 meses, pero se le va a pagar 75% por 3 meses. Eso es. Un súper seguro se entiende. Es que ¿sabes? Pasa que yo encuentro que tiene sentido, porque si no, a mí lo que no me gustaría era director de impuestos internos al día siguiente de ejercer un cargo por un largo periodo dedicado a asesorar a una empresa que fue fiscalizada. No me suena como razonable. Si eso es lo que se trata de evitar, digamos, y esa es la contaminación, voy a decirlo en eso, que voy a pedir para el director y después vamos. Nada es fácil en la vida, ¿verdad? Presidente. Y este es el tema más fácil de todo lo que venía. Esto fue elegido por el señor Riquelme como el que no iba a durar un minuto de discusión. Presidente, yo quiero recordar que en este mismo proyecto de ley se obliga a que la designación del director de impuestos internos sea por alta dirección pública. Y tal como se aclaró en una sesión pasada, eso significa que el director puede durar 3 años, ser renovado por 3 e incluso por 3 más. Entonces, si fueran 6 o 9 años, esto que le paguen o le descuenten o no lo que trabajó en la universidad, me parece que no es tan relevante. Eso ha dicho, señor presidente. Ok, entonces yo pondría en votación, yo quiero dejar claro que yo voy a pedir votación todo menos el penúltimo inciso, que es la compensación, porque a mí eso no me, más allá que haya sido aprobado por la CMF, a mí no me hace sentido. Cuando uno no le hacen sentido las cosas, no le hacen sentido, no. Ministro. Solo una pequeña aclaración. Se ha dicho que no puede desarrollar ninguna actividad. En realidad, la incompatibilidad del estatuto de la ley de base es respecto de las instituciones a las cuales fiscaliza. Lo que ocurre es que es distinto, ¿cierto?, cuando estamos hablando de el superintendente de electricidad y combustible,
¿cierto?, que tendrá restricciones para trabajar en empresas eléctricas, vis a vis el director de impuestos internos, que para todos los efectos prácticos es cualquier contribuyente, ¿cierto?, cualquier persona jurídica que sea contribuyente. Por esa razón, por ejemplo, el ex director de impuestos internos hoy día está en un organismo internacional. No podría haber, ¿cierto?, entrado al directorio de una empresa que fuera contribuyente, ¿cierto?, en el territorio nacional. Okay. Lo ponemos en votación entonces con esa excepción, porque yo por lo menos lo de la compensación no me... Está hablando de la indicación presentada por el Ejecutivo. Se vota la indicación del Ejecutivo. Primero, se entiende que que es admisible, más allá de que no estemos en plazo de admisibilidad, porque por unanimidad es una forma distinta de redactar lo que se había ingresado, para dejarlo bien claro jurídicamente. Dicho eso, se votaría la modificación a la indicación 45H que todos tienen presente, en función de cambiar el artículo 3º quinques. Eso es. Perdón, senador García, antes me había pedido la palabra, me acabo de acordar. Es que muy breve, para no llegar con la indicación que no sea unánime a la sala. Sí, yo creo que todos tenemos de acuerdo en que sea el 75% de la remuneración, solo que respetemos el valor que tenga por la academia. Yo no veo sentido de por qué tenemos que disminuir la remuneración que venía percibiendo o que vaya a percibir por la academia. Aunque sean valores que a lo mejor no son tan significativos, yo creo que es el hecho de que le disminuimos un valor que no guarda relación con el ejercicio de su cargo. Y a mí se me ocurre que así podríamos tener unanimidad. Yo creo que sería mejor, porque pero si no, que ver... vamos a trasladar la discusión a la sala. De la compensación. Sí. ¿A qué se refiere el inciso anterior? Presidente. Senador Lago. Sí. En la línea de lo que señalaba el senador García fue el punto principal que realicé, porque si había una lógica para aceptar que con una remuneración base X que fuera, podía estar haciendo labores académicas con ciertas limitaciones, ojo, sí, hay horas académicas, etcétera. Sí. Si eso no se va a modificar cuando deja de ser director, no veo por qué tiene que esa condición que era aceptada y que era validada tenga que influir a la hora del tema de la compensación. Yo creo que, por eso que creo que tal vez el tema del descuento, es entendiendo que yo sé que es lo que dice lo de la CMF. Claro, si llegado el minuto yo lo voy a aprobar igual, le digo al gobierno, si lo quiero decir presidente, lo voy a aprobar igual. Sí, pues, yo creo que sí, pues, está en la CMF así. Entonces, para ser consistente con lo que hice la última vez. ¿Fórmula de resolverlo, ministro? Eso no me acuerdo. Sí, se produce el descuento de la hora que no, se rebaja. Pero me pregunta, ¿se produce el neteo con respecto a la hora académica? Esa es la única duda. Ya. A ver, podemos aprobarlo esto a referencia, a referéndum, digamos, pero usted hace un esfuerzo por modificar. A mí yo estoy de acuerdo, fíjese, yo distinguiría además el tema de organismos internacionales, porque si alguien se va al día siguiente a la OEA, el Fondo Monetario gana mucho. Bueno, el Fondo Monetario. Te lo puedo contar después. Por último, el Fondo ya entendería, se fija, porque está con una remuneración, pero lo de la academia, y sobre todo si estaba ejerciendo lo mismo, me hace ruido. Ministro. A ver, entiendo que su planteamiento, presidente, sería que se modificara el texto de tal manera de que esa deducción no procediera respecto a otros ingresos que están permitidos, ¿cierto?, mientras ejerce el cargo, que sean de continuidad, ¿cierto?, de esos ingresos. ¿Sí? Ya nosotros podemos generar esa redacción. Entonces lo aprobaríamos con esa, lo revisaríamos después para darle curso. ¿Se le parece? Póngalo en votación, por favor. El señor presidente somete a votación la indicación 45H
con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo en el inciso primero y en la agregación de un inciso final. Senador Lagos. A favor. Senador Cruzcoque. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor, a la espera del mejoramiento, o sea, más que mejoramiento, de la clarificación de la nueva redacción del inciso tercero. Respecto Pero a al favor, inciso sí, tercero sí, de la compensación. por favor. Aprobada en esos términos, entonces, la indicación 45 años. Vamos a la siguiente, ministro, que tiene que ver con la indicación 48H. Ah, estaba aprobada, perdón. Hasta ahí estaba aprobada ya. Grupo de indicaciones propuestas por el Ejecutivo que tiene que ver, para efectos didácticos, con las normas, la de DECON, y que son 4 artículos que se modifican. Le ofrezco la palabra al ministro. Ofrezco la palabra a don Diego Riquelme. O perdón, o a la subsecretaria. ¿Pero quién? Diego Riquelme. Sí, presidente, hay en esta materia las indicaciones son 3 indicaciones en cuanto a materia. La primera es la que está en la 411, que es dar cuenta que el defensor debe dar cuenta de su gestión ante la Comisión de Hacienda del Senado de forma anual. Por tanto, es una facultad nueva. La segunda está en la página 417, que tiene que ver con facultar a la Defensoría para informar a la Comisión de Hacienda el resultado de sus gestiones que realiza ante el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería y Aduanas, fundamentalmente oficia a estos organismos y el resultado de estas gestiones solicitadas ante los demás organismos. Y la tercera está en la 418, que incluimos en coherencia, en la 418, en coherencia con algo aprobado en la sesión anterior, que es que la Defensoría acuerden medidas de coordinación y cooperación entre la Defensoría y la subdirección a cargo de asistencia al contribuyente, atendiendo que tienen facultades similares. Hay 2 indicaciones que son meros ajustes de texto por errores que tenía la norma, que son las de la 415 y la 416, que son referencias respecto del procedimiento judicial. Había un error donde decía libro cuarto, tiene que decir libro tercero, y se hace una remisión a la ley, a la ordenanza aduana. Son meros ajustes de texto, no de fondo. Los de fondo son los 3 que señalé. Dar cuenta ante la Comisión de Hacienda, informar el resultado de los oficios ante la Comisión de Hacienda y el espejo de la norma que está respecto del Código Tributario, que se coordine con la asistencia al contribuyente respecto a que hay sinergias posibles de realizar atendiendo su funcionamiento. Esas son las indicaciones, presidente. Gracias, don Diego. Ofrezco la palabra. Yo quiero hacer una consulta, ministro, un breve espacio. La de DECOM, si usted hace referencia a los distintos invitados que tuvimos, creo que la mayoría planteó la necesidad de fortalecer la de DECOM. O sea, hoy día, objetivamente, más allá del que hubo un entusiasmo alto cuando se generó, que fue la última modificación, que es la Defensoría del Contribuyente, que es algo muy relevante, pero yo me atrevería a decir que todos los que se refirieron al tema plantearon la necesidad de fortalecer este contrapeso a favor del contribuyente. Entonces yo veo que aquí hay, yo sé que esto fue acordado, hay modificaciones que ayudan básicamente de información a la Comisión de Hacienda, son la capacidad de gestionar algunas, pero no veo un esfuerzo por generarle los dientes, las capacidades, la fuerza que debería existir, como recordemos que esto surgió básicamente para proteger al contribuyente, que a veces hay una asimetría grande respecto de lo que puede ser un planteamiento de impuestos internos versus ese contribuyente que no siempre tiene la forma de defenderse. Entonces, no sé si esto fue objeto de una reflexión mayor o esto es iniciativa del Ejecutivo en todo caso. Yo sé que nosotros no tenemos facultad, digamos, para involucrar más fortaleza, pero no sé si esto ustedes tienen algún planteamiento respecto a este punto, ministro. Sí, presidente. Claro, lo que hemos visto, lo que describió el coordinador tributario, son las indicaciones que se están haciendo por sobre, o sea, adicionales al texto que ya venía en el informe de la Cámara de Diputados.
en ese informe hay una serie de medidas de fortalecimiento de la EDECON que no están siendo objeto de indicación, porque básicamente en el trabajo con los asesores hubo acuerdo en esa materia. Esas acciones de fortalecimiento o esas medidas de fortalecimiento tienen que ver particularmente con el rol de la EDECON en lo que es la información y la educación tributaria. Tiene que ver también con los temas de recursos de la EDECON, que lo puede explicar la subsecretaria por su intermedio. O sea, en el fondo ya en este proyecto ya viene un fortalecimiento de la EDECON en términos de facultades y de recursos. Y sobre eso hay estas modificaciones que se han agregado para dejar más claro los temas de información, accountability, coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. O sea, para sería más bueno, detalle entonces, sería bueno que la subsecretaria nos explique, porque esto también tiene una visión más global, digamos, porque una cosa es que se haya aprobado en la Cámara que no haya sido objeto de indicación, otra es para explicar didácticamente cómo se enfrenta el nuevo escenario de cumplimiento tributario. Es muy importante también saber cuál es lo que ustedes plantean respecto de la defensa del contribuyente. ¿Subsecretaria? Sí, presidente, por su intermedio. Como señala el ministro, gran parte de los fortalecimientos de la Defensoría son normas que fueron aprobadas en la Cámara, que no tienen indicaciones, porque de alguna forma se fueron validadas por las conversaciones con los distintos asesores y asesoras de cada uno de ustedes. Dentro de ellas, por ejemplo, hay una donde en particular hoy día la EDECON solo puede representar a los contribuyentes frente al Servicio de Impuestos Internos, pero no puede hacerlo respecto de aduana o la TGR. Dentro de las atribuciones hoy día que se están incorporando y que no son normativas, no son normas que tienen indicación, por eso no las discutimos, está el ampliar el alcance de su trabajo hacia aduana y hacia la Tesorería General de la República, que además, dicho sea de paso, fue algo que levantaron bastante las pymes, ¿ya? Adicionalmente están las normas de educación, que es lo que señala el ministro. Adicionalmente hay normas que dicen relación con la entrega de información respecto de un contribuyente en particular. Hoy día no ocurre que la EDECON tiene acceso a información que está amparada en el secreto tributario respecto de un contribuyente que va a representar. Aquí en una de las indicaciones se le está dando el acceso a esa información a solicitud de un contribuyente. No es que pueda ir a Impuesto Interno a pedir la información de secreto tributario de todos los contribuyentes, pero sí de aquellos que van a la EDECON a pedir apoyo en su trabajo con el Servicio de Impuesto Interno. Y adicionalmente está el acompañamiento cuando se inicia actividades, que es algo que también hoy día muchas veces los contribuyentes no saben cómo hay que hacer la iniciación de actividades y un conjunto de esas acciones, que es parte también de las nuevas atribuciones que se están entregando. Y la representación judicial, y para eso es clave también tener información tributaria del contribuyente. Esto se complementa además con el informe financiero, donde hay mayores recursos, del orden de 1.500 millones aproximadamente, que incorporan aumentos de dotación, además de, por supuesto, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros y otras iniciativas de inversión que van de la mano con ese aumento de dotación, que es parte, como digo, de este informe financiero. El aumento de dotación que contempla el proyecto de ley son 30 funcionarios. Hoy día la EDECON tiene 50. Entonces, igual es un aumento de dotación importante. Ofrezco la palabra. Ya, pero usted entonces, ya, yo quiero dejar claro, quiero hacer el punto, digamos, que este es un tema que vamos a tener que seguir revisando, porque a mí me sorprendió que virtualmente estaba revisando ahora, todos los intervinientes que se refirieron al tema plantearon la necesidad de fortalecer la EDECON, porque probablemente no tiene hoy día una existencia muy... Además, tiene un problema que funciona en el mismo edificio del Ministerio de Hacienda. Yo no sé cómo funciona eso, que estén
impuestos internos, los defensas de los contribuyentes. El contribuyente es como raro, pero no sé si se le ha ocurrido una forma distinta, porque la DECOM está en el mismo edificio. Entonces eso es lo más raro que hay, digamos, que uno va donde los denunciantes, el mismo edificio que va donde los que lo defienden. Es como raro. Es como raro, ministro. En estricto rigor, presidente, digamos, bajo el paraguas digamos, institucional del Ministerio de Hacienda hay muchos organismos autónomos. O sea, no está solamente la DECON, está la CMF, está el Consejo de Defensa del Estado, está el Consejo Fiscal Autónomo. No. O sea, probablemente es el ministerio que tiene más organismos autónomos dentro de su paraguas, pero eso no quiere decir que estemos interfiriendo nosotros como ministerio en lo que ellos hacen. No, pero admítame, está bien, sí, admítame que es peculiar, digamos, el hecho de que el mismo organismo que defiende a un contribuyente respecto, porque está pensado para eso, digamos, no estoy diciendo nada raro, digamos, de una denuncia, una querella, alguna acción de impuestos internos estén en un piso de diferencia dentro del mismo, es como raro, pero yo no sé, me gustaría que fuera más autónomo, pero bueno, no va a ser de eso una cuestión, es simplemente una reflexión que yo creo que, ¿o no? Senador García. Presidente, muchas gracias. Yo recuerdo que con la creación de la Defensoría del Contribuyente se estableció de que los contribuyentes podían ir en ese entonces a las intendencias. Me imagino que hoy son las delegaciones presidenciales regionales y que ahí un funcionario tenía que tomar su inquietud y transmitirla al defensor del contribuyente. ¿Eso ha funcionado? Yo ya vi un oficio para ver si alguien ha hecho reclamo al delegado presidencial o al exintendente. No, porque podríamos celebrarlo. Es que yo quería saber si está de verdad funcionando, porque lo que dice el senador Coloma tiene toda la razón y lo manifestaron varios de los expositores acá, que fue una figura que creó mucha expectativa, pero que yo siento que se ha ido diluyendo. Gracias, presidente. Subsecretaria. Perdón, ministro y después subsecretaria. Sí, no, solo quería destacar que en realidad la Defensoría del Contribuyente se ha hecho funcionar bajo el actual gobierno. La verdad es que hasta el momento que nosotros asumimos había un defensor nombrado y no había prácticamente nada más. Así que nosotros nos hemos preocupado de hacer que la DECON funcione. La misma. Respecto al tema de las consultas de los contribuyentes, claro, hoy día, o sea, el tema de la presencia física hoy día ya es un poco distinto de lo que era cuando esto se discutió hace años atrás. O sea, hoy día la gran mayoría de las consultas se hacen en línea, ¿cierto? Se hace a través de las plataformas que están dispuestas para ese efecto, sin perjuicio de que sigue existiendo ese canal que menciona el senador García por su intermedio, presidente. No sé si... Presidente, Subsecretaria. Por su intermedio. En realidad hay que responder exactamente lo mismo que el ministro. De hecho, el Consejo de la DECON se eligió a través de ADP y fue nombrado el año 2000, hacia fines del 2023. Lo mismo su subdirector, etcétera. Entonces hoy día la DECON desde el 2024 tiene dotación casi completa respecto a la dotación autorizada en el proyecto de ley que lo creó. Entonces, al revés, yo diría que la hemos potenciado y tenemos una presentación que podemos hacer llegar más adelante igual a la comisión para que fue discutida más en la mesa de asesores, dando cuenta cómo ha aumentado importantemente el accionar de la DECON durante este último año y medio que ya está con dotación y funcionando adecuadamente. Y previamente, de hecho, funcionaba en un mall en el centro de Santiago, al lado de
de restaurantes de comida rápida. Creo que en las instalaciones que hoy día están en el Ministerio de Hacienda, que fueron remodeladas y hechas especialmente para su correcto accionar, sin lugar a duda, da cuenta de que nos importa la institución y está siendo importantemente potenciada. Sería importante conocer ese oficio, ayuda también para conocerlo y también, ojalá en el oficio, ver cómo funciona regionalmente, porque también yo entiendo que hay hoy día muchas cosas online, pero también el tema físico es importante ver cómo funciona, porque efectivamente Impuestos Internos tiene oficina en todas partes, digamos, pero no sé la de cómo funciona. Dicho eso, si le parece, aprobaríamos, o no, en votación, hagámoslo. ¿Qué significa eso? ¿Qué me hace usted? Se refiere a las indicaciones 79, 80, 81, 41H y 82, o sea, las relativas a... Esas son las que se leyeron, todas las que hicieron referencia. Por lo tanto, señor presidente, somete a votación las indicaciones del segundo grupo relativas al artículo 8º. Senador Lagos. A favor. Senador Cruzcoque. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Quedan entonces aprobadas por la unanimidad de los miembros de la comisión. Aprobado. Vamos al tercer paquete de indicaciones que tiene que ver con... ¿Ah? Sí, usted tiene una especial predilección por ir cambiando, por ir... Sí. Yo no sé qué están buscando con tanto cambio para atrás y para adelante, pero bueno, vamos... Don Diego Riquelme. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de las modificaciones en materia de norma general antielusiva, están distribuidas en 4 puntos distintos. Las primeras son las modificaciones al artículo 4 bis, 4 ter y 4 quater, que fundamentalmente lo que se discutió en la mesa de asesores es fijar correctamente el alcance de aplicación de la norma general, cuando aplica y su interacción entre norma general y normas especiales. Por lo tanto, las modificaciones que ahí están planteadas son fundamentalmente la que señala cuándo aplica, cómo interactúan, qué pasa cuando hay un conjunto de actos que se analiza, qué pasa cuando es un solo acto, y de esa forma, por ejemplo, se materializa o se refuerza o se mantiene la lógica del principio de especialidad, que respecto de un acto, la que aplica es una norma especial, se puede aplicar solo esa norma, no la norma general. Entonces, esas son las modificaciones fundamentalmente del artículo 4 bis, 4 ter, que regula abuso, y 4 quater, que regula la simulación. O sea, es un conjunto bastante amplio de indicaciones, pero es por como la metodología de que se fueron cambiando cada uno de los incisos. Sí, la que está pintada respecto a la consulta del senador Insulza es solo porque hay un error formal en la instrucción de la indicación, que nosotros modificamos el numeral D, pero la aprobación del numeral D es incompatible con la letra E. Y por lo tanto, aprobada la letra D, por compatibilidad de norma, debiésemos también suprimir la letra E de la columna de al medio, porque si no van a quedar dos párrafos completamente, digamos, discordantes el uno con el otro, para evitar que es algo que entonces la Secretaría detectó y por eso lo dejó marcado, senador. El artículo 4... A la Secretaría no se le pasa nada aquí. Así es. Nada. El artículo 4 quinquies lo que regula es el procedimiento administrativo, es decir, cómo el servicio resuelve que va a requerir un caso por elusión. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tuvimos que modificar este artículo? Porque recordemos que acá interviene el comité ejecutivo. Entonces se establece todo el procedimiento de que se tiene que citar al contribuyente, que cuando interactúa el comité ejecutivo, qué es lo que puede hacer el comité ejecutivo, y además se aclaran ciertas materias bien relevantes en materia de prescripción, atendido que aquí, como el Servicio de Impuestos Internos debe requerir judicialmente para luego poder liquidar, lo que procede, que es una norma que ya existe en la norma vigente, es que se suspenda la prescripción. Lo que la norma actual no estaba claro desde cuándo y hasta dónde. Entonces, la prescripción se suspende desde el requerimiento, es decir, desde que el Servicio de Impuestos Internos ingresa la solicitud al tribunal respectivo, y por lo tanto tiene que hacer eso dentro de los plazos de prescripción, y está suspendida hasta la
sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque solo ahí es cuando efectivamente puede girar los impuestos. Entonces, de esta forma es coherente la norma de cuándo puedo emitir las liquidaciones, cuándo puedo girar y cuándo puedo cobrar. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque las normas usuales no aplicaban a NGA, porque lo usual es que el servicio liquida y el contribuyente reclama. Como aquí no ocurre, tuvimos que hacer una norma especial. Eso es el quinquies. Luego el 119 y el 160 bis son numerales nuevos del proyecto de ley, pero son los que regulan el procedimiento judicial de aplicación de la NGA. En específico, el 160 bis es el más relevante porque regula el procedimiento. Ahí lo que se hace es aclarar materias bien relevantes en materia judicial, que tiene que ver con cómo se notifica el requerimiento en materia de NGA. Se reconoce la posibilidad de apelar la causa prueba, es algo que hoy en día no existe, siendo que en el procedimiento general sí existe. Se reconoce expresamente la posibilidad de conciliar y de avenir extrajudicialmente, cuestión que hoy en día tampoco existe, y de nuevo se regula cuándo el servicio emite las liquidaciones y cuándo se emiten los giros. De nuevo, esto a nivel académico ha generado mucha discusión porque algunos planteaban que quien liquidaba era el juez y no el servicio. ¿Por qué? Por falta de coherencia normativa. Entonces, el 160 bis regula correctamente todo el procedimiento judicial de aplicación de la NGA. Y por último, el artículo 123, 124 y 132 son ajustes de párrafos e incisos que hay que eliminar con ocasión a que la NGA pasa a calificación judicial, y habían incisos en esos artículos que se referían a una aplicación administrativa. Entonces, de nuevo, son solo ajustes por coherencia normativa. Esas son todas las modificaciones en materia de NGA, presidente. Ya, esto es más, o sea, esta es la explicación general, pero vamos a tener que ir más, estos son artículos bien relevantes. Así que vamos a ir viéndolo, secretaria, digamos, se puede, de a uno, sí, porque yo creo que estos son temas bien, pero esa es la explicación general que hay que entender, digamos, el concepto respecto del cual se ubica este conjunto de normas que se definieron como aquellas que tienen que ver con norma general antilusiva. Ese es como el título de la canción, pero ahora son los distintos articulados, digamos, que hay que ir viendo. Exactamente. Vamos, secretaria. Presidente, entonces hay que partir en la página 2 del comparado por la indicación 1H, que sustituye en el número 2 la letra B por otra que señala: sustitúyese el inciso tercero por el siguiente: existe elusión cuando mediante actos o negocios jurídicos o un conjunto de ellos con abuso o simulación se eluden los hechos imponibles establecidos en las disposiciones legales tributarias. Una nueva forma de redactar lo que hay hoy día, digamos, ¿no? Parece que esa referencia está hecha a la letra B. Sí. No hay buena fe si mediante dichos actos o negocios jurídicos ¿Pero por o qué? conjunto o serie de ellos. Ese es el inciso tercero. ¿Y por qué hay una antes? ¿En la segunda columna? ¿Por qué dice B? Porque se refiere a que está sustituyendo la letra B que se aprobó en general por el Senado. Sí, pero está aprobado en general, pero no. Sí, esa letra B aprobada en general hacía un cambio mínimo en el inciso tercero, y lo que está haciendo la indicación 1H es sustituir esa letra B. Sí. Que... Pero está bien hecho, esa referencia va a quedar así, B, sustitúyese lo siguiente por el siguiente. Presidente, sí, lo que pasa es que hay una letra A que no es sujeta a indicación, pero que hace una precisión respecto al final de la página 1. La intercalación de la palabra negocios. Sí, para precisar que cuando se habla de negocios es negocios jurídicos. Y ahí tú reemplaza todo aquello que dice no hay buena fe si mediante dichos actos. Todo es inciso. En vez de ser lo negativo, lo hace en positivo, o sea, para redacción positiva. Ya, ¿está todo claro? ¿Estábamos de acuerdo? O sea, en el fondo es cuando, en vez de decir no hay buena fe si mediante dichos actos de negocio jurídico conjunto de ellos se eluden los hechos imponibles
establecidos en las disposiciones legales tributarias correspondientes. Se entenderá que existe elusión de los hechos imponibles en los casos de abuso o simulación establecidos en cuarto ter y cuarto cuater, respectivamente. Eso se reemplaza por una afirmación que dice: existe elusión cuando mediante actos o negocios jurídicos o un conjunto de ellos con abuso o simulación se elude los hechos imponibles establecidos en las disposiciones legales tributarias. Para ser franco, me parece bastante mejor redactado, digamos que... ¿Se aprobaría por unanimidad? Parece que están leyendo, vamos al senador Lago un minuto. Digamos. Hechos y actos. Que así está la norma actual. Por eso, ¿cómo va a quedar? Así, como queda como la tercera columna, se elimina todo ese inciso. Lo bota a la basura, se va. Se sustituye y queda por el eso es lo que está diciendo. por el de la última columna. Y después pasaríamos, vuelvo a la primera columna, seguiría con los casos que sean legales. Exactamente. Okay. Es el cambio, o sea, una redacción más bien funcionada cuando hay o no buena fe, hay que definir lo que es y no cuando se aplica la buena o mala fe. Eso entiendo que el... Ya voto a favor. Ya eso está reconocido, todo, lo vieron los técnicos. No me aluda más. Entonces, ¿se aprobaría por unanimidad la indicación 1H? Sí, Ley Karim. Si le parece, hagámoslo ordenado. O sea, votemos. Senador Lagos. A favor. Senador Cruzcoque. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión. Enseguida, la indicación 2H reemplaza la letra C. La letra C aprobada en general reemplaza en el inciso cuarto, que está en la primera columna, la frase «las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición» y no por los artículos 4 ter y 4 quater, por la siguiente: se aplicará dicha norma y no los artículos 4 ter y 4 quater, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. Se refiere a los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la ilusión. Ese que está... perdió toda la magia que tenía el anterior. El inciso cuarto del texto vigente dispone que en los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4 ter y 4 quater. En general se aprobó reemplazar esa última frase, las consecuencias jurídicas, por otra, y quedaría: en los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, se aplicará dicha norma y no los artículos 4 ter y 4 quater, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. La página 2. En la página 2 al final. Entonces la norma quedaría: en los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, ¿serán aplicables? No, se aplicará dicha norma y no lo... No, porque están proponiendo cambiar esa letra C aprobada en general por otra que dice: serán aplicables los artículos 4 ter y 4 quater cuando con abuso o simulación se evite una norma especial antielusiva, en cuyo caso... Dice agréguese, o sea, hay que partir de lo anterior. Hay que partir de lo anterior. En los casos parte así, ¿cierto? Sí. Solo aclarar que yo sé que las instrucciones son enredadas porque en definitiva uno está modificando lo ya aprobado. Pero en este artículo, en general, es más fácil para la comprensión de los miembros de la comisión que lean la tercera columna. Que los no, por lo enredado que han hecho un esfuerzo gigantesco para que lo entendamos, me imagino. De la tercera columna. Tarjeta amarilla, don Diego. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. No, pero, presidente, es de la tercera columna compararla con la primera columna exclusivamente, porque si no, efectivamente, la columna del medio confunde. Que el medio confunde, por eso es que no la consideremos. Nuestra es así mismo, eso es. No considerar la columna de al medio para poder dar la lectura, porque así efectivamente ayuda. La indicación 2H justamente es el punto final del inciso cuarto, el último inciso de la página 2, en vez de punto final pasa a ser punto seguido. Entonces desde ahí se agrega lo que tiene la indicación. Lo que está subrayado se mantiene. No, se mantiene. Así es, así es.
A ver, pero entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría... Se suma toda la primera, hasta, en entera. los casos que sea aplicado una norma especial para evitar la ilusión, las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4 ter y 4 cuarto. Punto seguido. Serán aplicados los los artículos 4 ter y 4 Sí. cuarto cuando por abuso o simulación se evite una norma especial. A la primera. Sí. Lo entendimos a la primera, don Diego, a la primera. Sí. Lo entendimos a la primera, no hubo ninguna dificultad. A la primera de las 8 explicaciones. Claro. Ahora, esto una cosa es entenderlo y otra es aplicarlo, o sea, porque en el fondo... porque... Pero eso significa que en ese caso funciona el cuarto quinquies, digamos, o sea, para hacerlo más... No, eso es. Eso le gusta a los tributaristas. Eso. Ya. Entonces, secretaria, lea cómo quedaría la norma y la votamos. Lea no la indicación, sino que norma completa para poder hacer la referencia. Entonces, el inciso cuarto quedaría: en los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos cuarto ter y cuarto cuater. Serán aplicables los artículos cuarto ter y cuarto cuater cuando con abuso o simulación se evite una norma especial antielusiva, en cuyo caso, mediante el procedimiento establecido en el artículo cuarto quinquies, se solicitará la aplicación de la norma especial eludida. Cuando respecto de un solo acto u operación le sea aplicable una norma especial, solo podrá aplicarse dicha norma. Ya, queda por lo menos jurídicamente queda claro. Eso verán después cómo se aplica. La hermenéutica que está. Entonces, senador Lagos. Voto favorablemente, luego una interpretación, la hermenéutica me ha permitido convencerme de que Senador Cruzcoque. Senador Insulza. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión. Voy a empezar a bravo el senador Cruzcoque. Veamos los artículos azules. En la página, sí, en la página 3 hay la indicación 3H. En el fondo lo que hace es agregar, había una letra D que sustituía el inciso quinto, que es el que está en la primera columna, pero la indicación 3H sustituye el reemplazo de ese inciso quinto por una norma que agrega, a continuación del inciso cuarto, que es el que se votó anteriormente, los siguientes incisos quinto, sexto y séptimo nuevos. Entonces, aquí sí que hay que olvidarse de la columna del medio porque la letra E desaparece. Entonces, y los incisos entonces que se incorporan son: también serán aplicables los artículos cuarto ter y cuarto cuater cuando la elusión comprenda un conjunto o serie de actos o negocios jurídicos, aun cuando respecto de uno o más de ellos individualmente considerados pueda aplicarse una norma especial antielusiva. En estos casos, las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de los artículos cuarto ter o cuarto cuater según corresponda. Cuando respecto de un acto o negocio jurídico se hubiera aplicado una norma especial antielusiva, a dicho acto o negocio no podrá aplicársele los artículos cuarto ter o cuarto cuater. Tampoco a los actos o negocios jurídicos a los que se hubiera aplicado la norma general antielusión podrá aplicárseles una norma especial antielusiva. La facultad de revisar los actos o negocios jurídicos por aplicación de los artículos cuarto ter y cuarto cuater y la interposición del requerimiento señalado en el artículo cuarto quinquies prescribirá en el plazo de 6 años. Eso no obsta, o sea, el texto legal vigente, la columna de la izquierda sigue vigente. Sí, lo pasa. Eso es lo que me preocupaba, don Diego. Si no, ya, los tres que leyó vienen a continuación del cuarto que aprobamos recién. Sí. Claro, el que se corresponderá pasa a ser el inciso final. Queda al final, esa es la diferencia. Pasa a ser el inciso final. No, lo tengo, pero...
Yo no sé dónde... ¿Ah? Ya. Senador Lagos. A favor. Senador Cruzcoque. A favor. Senador Insulza. Senador García. Presidente. A favor, y quiero dejar claro que se mantiene el servicio, la necesidad de probar la existencia de uso o simulación del artículo, en los términos del artículo 4 ter y 4 cuatro, que queda al final de la nueva redacción. Se mantiene. A favor. Enseguida, la indicación, queda aprobada entonces la indicación por unanimidad de los miembros de la comisión. Enseguida, en la página 4, la indicación 4H, que respecto del numeral 3, reemplaza la letra A que se había aprobado en general y hace enmiendas parciales, entonces, en el inciso primero del artículo 4 ter. Elimina la frase total o parcialmente, en primer lugar. Los hechos imponibles contenidos en las leyes tributarias no podrán... Ahora No, volvemos a la segunda. No, estamos hablando A la de la segunda. tercera respecto de la... La segunda. Sí, elimina, o sea, ya no va a decir cuando se evite total o parcialmente, sino cuando se evite la realización del hecho grabado. Sí. Sí. Sí, a ver, Diego. respecto al numeral 1, es un tema completamente técnico. Yo no puedo eludir parcialmente un hecho grabado. O lo eludo o no lo eludo. Pero yo no puedo eludir la mitad de un hecho grabado. Es como, entonces, esa lógica de decir total y parcialmente, no hemos encontrado nunca un caso donde uno pueda decir yo eludí la mitad de un... Eludí un poquito. Digamos, que es otra cosa, tiene que ver con las diferencias de Sí. impuestos. Pero Eso yo no tiene puedo que decir ver. que la mitad de la El operación concepto es el que está no con puede IVA, por cambiar. ejemplo. O sea, claro, uno O eludió está o no o no eludió. está. Se parece Esa igual. es la lógica que hay detrás. O sea, la sanción puede ser distinta por la naturaleza de la elusión, pero no significa que pueda ser parcial. O sea, Ese ese es un tema como el 100% como de técnica, que yo no puedo eludir la mitad de un hecho. Si es mucho exceso, tiene más sanción que si es poco exceso, pero exceso igual. Eso es lo que dicen. Que parcialmente o totalmente no respetar... ¿Y la otra y la siguiente? Y el ordinal 2 lo que hace es intercalar entre la expresión obligación y la palabra mediante la frase se obtengan devoluciones o se acceda a un beneficio tributario o régimen tributario especial. ¿Eso modifica lo que venía en la segunda columna también? No, modifica, La esto primera esto columna. modifica la primera. Porque, La primera. sí, ujú. Ya. Vamos entonces, ¿cómo quedaría la norma final? O sea, quedaría o difiere, voy a partir desde aquí mismo, Sí, ¿eh? mejor. O difiera el nacimiento de dicha obligación, se obtengan devoluciones o se acceda a un beneficio tributario o régimen tributario especial mediante actos o negocios jurídicos que individualmente considerados en su conjunto no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero que sean distintos. ¿Cuál es la filosofía final? ¿Qué es lo que se agrega aquí en el fondo? ¿Qué tipo de conducta es la que están tratando de ampliar? Porque esto es una forma de ampliar, digamos. Pero sí, más que ampliar, en nuestra opinión, lo que se hace es que se aclaran dudas respecto de que yo también con abuso podría eventualmente obtener un beneficio tributario. Y por lo tanto se señala, para despejar dudas, que específicamente es un caso, yo puedo a través del abuso obtener beneficios o ingresar a un régimen tributario especial. Entonces, la norma contempla o es más clara respecto de que el servicio puede señalar que mediante el abuso yo obtuve un beneficio tributario y por lo tanto, en la consecuencia de aplicar la norma general, podría hacer perder ese beneficio tributario. De nuevo, en la revisión que se hizo en la mesa de asesores, había convencimiento de que esto era algo que se debiese poder incorporar, o sea, se debiese poder entender que la norma aplicaba, pero había consenso que era mejor que la norma lo dijera expresamente, que el abuso era aplicable a estas dos situaciones. Para ser práctico, en el fondo, si el servicio establece que alguien puede estar utilizando un régimen PYME, digamos, distinto del que le correspondería, eso podría ser considerado ampararse dentro de este artículo. Efecto para el cual igual tiene que ser probado por el servicio. Es que para mí eso es re importante para entenderlo, porque si no... ¿Está claro?
¿Se somete a votación la 4H entonces? Y esto fue objeto de mucha discusión, ha sido objeto, ¿no? Ya. Ya. Senador Lagos. A favor. Senador Cruz Coque. Senador Insulza. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión, la indicación 4H. La indicación 5H suprime la letra B, que agregaba un inciso que decía también ser aplicable el presente artículo cuando mediante hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos se accede con abuso a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial. Están parados, o sea, en el fondo lo que se hace, el anterior, se toma este concepto. Entonces queda aprobada por la misma votación. Para ser coherente con... Enseguida, en la página 6, están las indicaciones 6H y 7H respecto del número 4. La indicación 6H reemplaza la expresión actos o negocios simulados por la frase actos o negocios jurídicos simulados, además de la multa establecida en los términos del artículo 100 bis. Don Diego. Solo por economía, que podríamos explicar la 6, la 7 y la 8, porque es lo mismo, se eliminan en los tres casos la palabra hechos. Ese es el ajuste porque se concordó eliminar el concepto hechos. Entonces, para ser coherente con todo el articulado, en las tres indicaciones, si se ve lo que se elimina es la palabra hechos. Pero respecto al original, se agrega la palabra jurídico también, ¿o no? Pero por negocios jurídicos. Sí, que tratemos de enfocarnos respecto a la norma actual, porque es distinto respecto del aprobado en general. O sea, respecto de lo actual, lo que se hace es cambiar actos o negocios por actos o negocios jurídicos. Claro. Ya. Pero ese es el verdadero cambio, más que sea negocio, es agregarle el concepto jurídico respecto a la actual vigente. La modificación que se había hecho y se vuelve al texto original y se precisa con el concepto del jurídico. Claro, se agrega al texto original, como dice el senador, digamos, la palabra jurídico. ¿Se aprobaría por unanimidad estas tres indicaciones, 6H, 7H y 8H? ¿Y el 8H también lo mismo? Sí. No, pues distinto, ¿no? O se simulen actos o negocios jurídicos, sí. Está sacando hechos también de la aprobada en general. ¿El 7H igual o no? No sé, es que hechos estuvo solo en la indicación. Actos era lo original, así que para esto, si uno se va al origen, es jurídico. Ese es el cambio de fondo, que se cambia a jurídico, se agrega jurídico al concepto. Eso está muy bien, secretario, ¿no? Y se saca hechos que se había aprobado en general. Claro, pero respecto al original... Sí. Ya. ¿Lo aprobado entonces? ¿Quién aprobado? Perdón, senador García. Senador García. Por su intermedio, una consulta al Ejecutivo. La expresión actos o negocios jurídicos simulados ¿se refiere a la organización de la empresa? ¿A la forma como se constituye? ¿A la forma de organización jurídica? ¿Qué es un negocio jurídico simulado? ¿O qué es un acto jurídico simulado? Sí, presidente, por su intermedio, actos creo que está más, es un poco más claro, digamos, porque actos jurídicos simulados, por ejemplo, cuando yo digo que estoy haciendo una compraventa, cuando en verdad estoy haciendo una donación. Eso es un acto jurídico simulado. La lógica de los negocios es porque podrían haber una serie de operaciones que acompañan un acto jurídico, que también son parte de la simulación. Es decir, yo hago transferencias, hago contratos, hago operaciones dentro del mismo grupo, operaciones, por ejemplo, entre partes relacionadas, que no son propiamente necesariamente actos jurídicos, sino que es parte más de una lógica de que hay todo un negocio, o sea, hay una serie de operaciones, no todos son jurídicos, más no todos son necesariamente contratos. Pero todos son actos. ¿Cómo puede no ser acto? Pensando, ¿qué negocio puede no ser un acto? ¿Un traspaso también sería?
uno podría decir que hay toma de decisiones que no necesariamente son actos jurídicos y pueden ser parte relevante en la toma de decisiones, que yo tomo determinadas decisiones a nivel de administración que no redundan en un acto, o sea, que no son propiamente un acto jurídico, pero sí yo tengo que acreditar, y aquí sí creemos que la norma precisa más, en que deben ser siempre negocios simulados, o sea, negocios jurídicos, que de nuevo es como para mantener la coherencia normativa en todo el articulado, porque siempre hablamos de negocios, a efectos del 4 bis, cuando definimos ilusión, a efectos del 4 der, cuando definimos abuso, y a efectos de simulación. Entonces, en todos los casos siempre se habla de negocios jurídicos porque se entiende que es un concepto más amplio que actos, porque podrían haber operaciones que individualmente consideradas no son propiamente un acto jurídico, pero que son relevantes de considerar para efectos de calificar un acto como abuso o simulación. No sé si hay Simón. Perdón. El abogado. No. El servicio. La opinión de ustedes es que esto es más amplio que la sola conformación de la estructura societaria. Tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio. La verdad que esto es una clasificación doctrinaria, si se quiere. Don Simón. En doctrina se distingue entre los hechos, no quiero dar la lata, hechos naturales, hechos del hombre. Por ejemplo, si la persona simplemente fallece, ¿ya? Ahí uno no puede encontrar una hipótesis de energía. Por eso en realidad se viene eliminando el concepto de hecho de la hipótesis de ilusión, ¿ya? Porque hecho es muy amplio y cubre hechos de la naturaleza que no necesariamente, o en algunos casos no podrían ser declarados elusivos. En cuanto al concepto de acto o acto jurídico, básicamente una manifestación de voluntad que crea consecuencias jurídicas en nuestro sistema. Y el concepto de negocio jurídico también es un concepto doctrinario que empalma con el anterior de acto jurídico y básicamente dice relación con aquellos actos voluntarios que generan consecuencias jurídicas entre distintas partes, ¿ya? Está en ese sentido, no como negocio en el sentido de llevar una empresa o tener una actividad, ¿ya? Sino más bien a la celebración de actos o contratos que sirven o generan consecuencias jurídicas, crean derechos, obligaciones o extinguen estas relaciones jurídicas. Senador García. ¿No es mejor la expresión que usted usó recién, actos o contratos? O sea, en vez de negocios. Sí, en vez de negocios. Pasa que contrato es más específico que negocio jurídico. Negocio jurídico, en doctrina, el contrato lo que hace es crear relaciones jurídicas, crear derechos. En doctrina se entiende que ese concepto de contrato es más limitado y no cubre, por ejemplo, cuando se extinguen relaciones jurídicas. Y ahí sí deviene más relevante el concepto de negocio jurídico, por ejemplo. Una condonación, por ejemplo, eso no es propiamente un contrato porque no genera derecho, pero sí un negocio jurídico, extingue una relación obligacional. Es un concepto más amplio, pero siempre vinculado más bien con conceptos legales. Bien. El senador Insulza. Yo creo que la palabra negocio jurídico es la más amplia en realidad, porque la posibilidad, imagina, estos son de hecho son actos privados generalmente, y por lo general en eso existe espacio para toda la imaginación, un tipo de actividad que se califica dentro del concepto de negocio jurídico. Sí, me parece que está bien eso. Senador Cucoque. ¿Y este es un concepto que está contemplado en otras legislaciones? ¿No basta decir actos jurídicos y acciones destinadas a consumar la ilusión o algo por el estilo? Porque negocio jurídico también me suena extraño. Jurídicamente se usa negocio jurídico, si no es tan raro, digamos. Es como el género, el contrato de especie para esto. Entonces, bueno, no. Ah, perdón.
Pero que usted está a la velocidad adicional, ya, está bien, vamos. En la página 7, la indicación 9H sustituye el artículo 4º quinquies. Esto es largo. Es gigantesco, entonces no sé si lo van a explicar antes o no, es que leyéndolo no sé si... Una explicación lo más breve posible, pero además, aprovechando el impulso, hay una referencia en el segundo inciso del cambio respecto al artículo 63, al inciso tercero de dicho artículo. No tenemos claro si refería al tercero o al segundo. Aprovecho de incorporarlo dentro de la explicación, digamos, para ver si... Es un tema de referencia, que tengo una duda aquí, técnica. Ya, sí. Dentro de para la explicación, lo relevante de este artículo se establece que siempre se debe citar al contribuyente. La citación es el procedimiento de fiscalización formal que tiene el Servicio de Impuestos Internos. El procedimiento es conducido por el Departamento de Normas Antielusivas. Finalizada la etapa de investigación, este departamento emite un informe que puede recomendar 3 cosas: aplicar la norma general antielusiva, en cuyo caso la remite al comité ejecutivo, que está compuesto por los subdirectores y el director, dar cuenta de la existencia o recomendar la aplicación de una norma especial antielusión, en cuyo caso los actos se remiten a la dirección regional respectiva o a la dirección nacional cuando corresponda, porque hay áreas que ve la dirección nacional. O 3, establecer que no existe elusión, en cuyo caso la norma es expresa en decir que si el Departamento Antielusión considera que no existe antielusión, lo que procede es certificar el término de la fiscalización. En los casos que se recomienda la aplicación de la NGA, aún así, el comité ejecutivo puede confirmar esta posición, por lo tanto, procediendo a recomendarle al director que efectúe el requerimiento ante el TTA respectivo, o, de nuevo, recomendar la aplicación de una norma especial o que en verdad no había elusión y, por lo tanto, certificar el término del procedimiento de fiscalización, dándole certeza al contribuyente que sus operaciones no son elusivas. Luego, está la regulación a la que yo hacía mención respecto de la suspensión de la prescripción, mientras que desde efectuado el requerimiento hasta que haya una sentencia definitiva. Y por último, los últimos 2 incisos, lo que establecen es que cuando el tribunal haya declarado que existe elusión, va a mandatar la dictación de la correspondiente liquidación y por lo tanto el inciso final lo que dice es que con sentencia definitiva de primera instancia, digamos, del TTA, el Servicio de Impuestos Internos procede a dictar la liquidación o resolución según corresponda, incluyendo los reajustes de intereses y multas que procediesen, y cuando la sentencia esté firme, esto es bien relevante, que es la última parte del inciso final, se aclara que solo cuando la sentencia esté firme se proceden a emitir los giros. Esto es relevante porque en definitiva los giros son los que pasan a cobranza. Por lo tanto, se aclara que no es con la primera instancia que yo emito los giros, sino que solo una vez finalizado todo el procedimiento judicial. Entonces, que hoy en día hay duda de cuándo se hace y por lo tanto el servicio podría con sentencia de primera instancia emitir los giros y empezar a cobrar. Ahora queda claro que es al final del procedimiento. Esa es la explicación de todo el... Ya. Dos preguntas. Y respecto al inciso, ¿usted lo vio? ¿Tú pudo verlo, no? Aquí tenemos una... Respecto del número 1, Si me da un segundo, el segundo inciso. Sí. Sí, es que estoy leyendo 60 al tiro. Sí, el inciso segundo, tiene razón. A ver, dígalo más fuerte.
Tiene razón, quiere que diga que... Mucha razón. Ahí me gustó más. Aplícale la de Ricardo Solari. Estamos atentos para que vean, Diego, aquí no. Te va a costar caro, ya. Vamos. Entonces, no, respecto a la referencia, secretaria, hasta el inciso tercero del artículo, no. Sí, no respecto al artículo tercero. Ya, y para efecto de la prescripción, entonces el cambio, para que lo reitere, que eso es bien importante, digamos, o sea, en el fondo se suspende. ¿Cuándo es la suspensión y cuándo el término? Porque eso fue parte de lo que se discutió largamente cuando se presenta. Sí, solo durante el tiempo transcurrido entre la fecha en que se presente el requerimiento de la declaración de abuso y simulación ante el TTA respectivo hasta la sentencia firme que la resuelva, se suspenderá el cómputo de los plazos establecidos en el inciso séptimo del artículo 4 bis. Ya lo digo porque esto fue objeto de una larga discusión antes, por eso que era perfecto terminar. El senador Lago. El sistema actual se puede presentar el requerimiento, pero de ahí a que lleguemos al proceso de liquidación, me parece que puede pasar mucho tiempo. ¿Sí o no? ¿Es correcto eso? Y eso hacía que cuando llegara ese minuto alguien podría alegar la prescripción. Ya, eso es lo que estamos tratando ahora de superar. Ya. Pero lo dijo en el barniz usted eso. Cuando nos dio el barniz de lo que venía, fue el tema más... Es que lo dijo al principio, pasa que es importante precisarlo porque había justamente dudas respecto en toda la discusión. Recordemos que esta es una ley que lleva su tiempo, tiene su historia, sí. Entonces eso fue parte de lo discutido respecto a cuándo se entendía que podía durar. Votamos esto antes que se vaya al Senado porque efectivamente nos queda un minuto y hay varias comisiones que están funcionando y estamos casi salimos de la pega, don Diego. Se nos quedó, nos quedó el 5 y el 6. En votación, indicación 9H, senador Lagos. A favor. Senador Cruzcoque. A favor. Senador Insulza. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada ¿Hay alguna por la fase unanimidad de los ahora, miembros de la comisión. ¿Para pedirlo? Vamos, pero que quede claro, ministro. Primer paquete, segundo paquete, tercer paquete despachado. Vamos a quedar al quinto en la sesión de mañana. El quinto es un puro artículo, ¿por qué no votamos el quinto? Porque no es tan fácil. ¿Cuál queda el tercero? El quinto es muy difícil, es muy duro. El quinto... Espérese. Son todos juntos, ¿no? Ministro. Son todas normas de consistencia respecto de lo que ya se ha aprobado para el procedimiento judicial. Ampliemos el tiempo suficiente para despachar este paquete, porque el quinto tenemos un par de comentarios. Intentémoslo. Pero pasa que yo tengo que respetar porque ya el senador Insulza tuvo que salir porque tiene otra comisión. Si la verdad es que se empiezan a sumar las comisiones, es el... Y usted también tiene... Las indicaciones... Yo quiero despachar el paquete 3. Todos queremos hacerlo, hemos hecho un esfuerzo grande. No, pero le gustó, trató. No fue fácil sacarlo, lo voy a decir. Vamos. En la página, a ver, las indicaciones 25H y 33H se refieren al procedimiento judicial, incorporan numerales nuevos, están en las páginas 170 y 195 respectivamente. Solo, presidente, por su intermedio, porque aquí lo sustancial en verdad es la indicación 33H, porque lo demás son los ajustes a propósito del procedimiento judicial. 195. La letra A es un mero ajuste de cambiar solicitar por requerir para que sea coherente. Luego se aclara cómo se notifica el requerimiento que realiza el Servicio de Puesto Interno, señalando que lo hace el mismo tribunal a través de un ministro de fe. Luego se establece la norma de acumulación de autos. Esto es una cuestión como media evidente, pero si yo estoy solicitando calificación de elusión a distintos contribuyentes, lo lógico es que todo se resuelva en el mismo juicio para evitar sentencias contradictorias. Por lo tanto, estamos regulando la acumulación de autos según las reglas generales. Luego se aclara que respecto a la primera audiencia, el tribunal debe levantar acta, esto porque se debate qué es lo que se hace en la primera audiencia en materia, digamos, a nivel académico.
Luego se regula el procedimiento de prueba, fundamentalmente señalando específicamente que el juez puede proponer bases de arreglo, es decir, puede haber conciliación, que puede haber también avenimiento extrajudicial, y se regula expresamente que yo puedo apelar respecto de la causa prueba. Esto es porque, por regla general, yo interpongo reposición, pero puedo reponer y apelar en subsidio, en la regla general. Y en la letra F son el numeral 1 de la letra F, es un ajuste de texto en atención a lo recién explicado. Se precisa que en esta materia son aplicables en términos generales el inciso cuarto del artículo 132, que regula el término probatorio en los procedimientos judiciales. Y por último se cambia la palabra resolverá por dictar sentencia, que es algo que permite agilizar el procedimiento del 160 bis. Entonces, en definitiva, se hacen ajustes a la actual norma de procedimiento de forma de aclarar fundamentalmente los vacíos que tiene en materia de notificaciones, de recursos que proceden respecto de la sentencia y de intentar agilizar el procedimiento. Gracias, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra respecto a este tema. Senador Cuscoque. Requerir versus solicitar y requerimiento versus solicitud, ¿es que el juez no puede negarse o puede negarse fundadamente, debe negarse fundadamente? ¿Cuál es la diferencia? Por su intermedio, presidente, es solo coherencia normativa. El artículo 5 y el 4 bis habla de requerir, y por lo tanto lo que hicimos fue que en todos los cuerpos legales que se nos hace la referencia ocupar el mismo concepto para evitar, digamos, dobles interpretaciones. Se habla siempre de requerimiento. ¿Y eso lo último sería? Respecto de esas dos indicaciones, sí. Pero hay otras en relación con la armonización por cambios en el procedimiento. Pero eso es lo que explicó, eso revíselo usted, secretario, si le parece, porque entiendo que no hay un tema de cambio de normas, sino que armonización de normas. Eso la Secretaría lo puede ver. Por lo tanto, sí. Sí, la 27H está dentro de lo que se va a votar. Sí. Senador García. Respecto de la indicación 27H, porque ahí ustedes están sacando como materia reclamable la resolución que declara la elusión junto a las liquidaciones a que dé lugar. Y como la norma general dice de que toda persona podrá reclamar de la totalidad o de alguna de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución, quería saber cuál es el fundamento de eliminar esta expresión. Don Diego. Que me parece bien importante. Por su intermedio, presidente, es la consecuencia de que la calificación sea judicial, porque no hay liquidación. En definitiva, en norma general antielusiva, el esa es la diferencia, requiere, entonces no hay una liquidación, y evidentemente la liquidación está al final del camino. Entonces, esto tiene que ver con que... Porque se entrega a tribunales. Así es. Okay. Y es bien importante la aclaración que plantea, o sea, en el fondo como cambia el criterio, por tanto cambia la norma, ya no existe, digamos, es una consecuencia de la aplicación judicial de los otros. Si le vale, ¿y queda algo ahí? Ahí se puede terminar el bloque 3 votando en bloque. Ya, votamos esta indicación. Estas indicaciones. En bloque, senador Lagos. Senador Lagos. Sí. Senador Cuscoque. Sí, yo voto igual que senador Lagos. Senador García. También en bloque a favor. Presidente. A favor. Muy bien, entonces quedan aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Qué? ¿Qué más podemos hacer por ustedes?